Bienvenidos a todos, a todas, a una nueva charla en esta Semana Mundial del Espacio. Somos Astrociencias Ecuador. Seguimos con el ciclo de charlas que venimos haciendo por esta Semana Mundial del Espacio. Y hoy en este encuentro vamos a estar hablando de la detección aplicada al cambio climático. Vamos a tener una charla compartida junto a un invitado que se llama Emiliano Polini, que es de Buenos Aires, Argentina. Es estudiante avanzado de licenciatura en Geografía y SIG, Sistema de Información Geográfico, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de aquí de Buenos Aires. Así que se los voy a presentar. Hola Emi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Me alegro. Bueno, acá estamos entonces los dos. Vamos a hacer una charla compartida ambos y vamos a hablar, como les dije antes, teledetección aplicada al cambio climático. Voy a arrancar haciendo una introducción al cambio climático y luego le damos el pase a nuestro invitado. No. Bueno, vamos a hacer una introducción entonces a lo que es el cambio climático. Les cuento, mi nombre es Carolina, soy estudiante de Tecnicatura en Programación Informática en la Universidad Nacional de San Martín, soy de Buenos Aires, Argentina también, e hice una diplomatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Les voy a estar contando un poquitito de este tema tan importante que nos tiene involucrados a todos, que es el cambio climático. Vamos a hablar primero de qué es el cambio climático. El cambio climático, según las Naciones Unidas, se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes, pero lamentablemente desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor de este cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero, que es una capa que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son tanto el dióxido de carbono como el metano. Estas emisiones proceden del uso de combustibles fósiles, carbón, desmontes de tierras, bosques, agriculturas y cualquier actividad relacionada con este tipo de combustibles. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar los miles de años antes de hoy y el nivel de dióxido de carbono en partes por millón. Fíjense en cómo en este último tiempo, muy cercano al presente, se fue elevando un montón esto. ¿Sí? Durante milenios, como dice acá, el dióxido de carbono atmosférico nunca había estado por encima de esa línea. Lamentablemente, esto es muy, muy triste. Hablemos de este efecto invernadero. La NASA define el efecto invernadero como la forma en que el calor queda atrapado cerca de la superficie de la Tierra por los gases justamente de efecto invernadero. Se puede pensar en estos gases que atrapan el calor como una capa que rodea la Tierra y mantiene el planeta más cálido de lo que sería sin ella. Los gases de efecto invernadero incluyen dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y vapor de agua, que responde física o químicamente a los cambios de temperatura que se denomina retroalimentación. Los científicos determinaron que el efecto de calentamiento del dióxido de carbono ayuda a estabilizar la atmósfera terrestre. Al quitar el dióxido de carbono, el efecto invernadero terrestre colapsaría. Sin este dióxido de carbono, la superficie de la Tierra sería unos 33 grados Celsius o 59 grados Fahrenheit más fría. Entonces, ¿qué está mal de todo esto? Bueno, los seres humanos interfirieron en este equilibrio energético del planeta y el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera ha estado aumentando constantemente, atrapando el calor adicional cerca de la superficie terrestre y aumentando las temperaturas de manera descontrolada. Les dejo acá una imagen donde podemos ver cómo la luz del sol, parte de la radiación solar es reflejada por la Tierra y la atmósfera. La mayor parte de la radiación es absorbida por la superficie de la Tierra y la calienta. Parte de esa radiación infrarroja atraviesa la atmósfera, una parte es absorbida y remitida en todas las direcciones por las moléculas de los gases de efecto invernadero. El efecto de esto es calentar la superficie de la Tierra y la atmósfera interior. Bien, ya hablamos un poco de qué es el cambio climático. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se detecta este cambio climático y para eso nuestro invitado de honor el día de hoy nos va a mostrar cómo es este tema.
No se estaría escuchando, tenés el micrófono silenciado. ¿Ahora? Ahora sí, ahora ¿Ahora sí. sí? Bueno, Claro. ahora sí. Bueno, la idea de esta presentación es hacer una introducción breve de lo que sería cómo se obtienen las imágenes para lo que es la gestión y el análisis del cambio climático a través de la teledetección. Llamamos de teledetección a esta disciplina que se encarga de obtener la información mediante información a la superficie terrestre, mediante satélites o sea, sin entrar en contacto con la Tierra, o sea, sin estar desde la Tierra, sino desde afuera con satélites. Esto, como dice, se realiza detectando y grabando la energía emitida y reflejada por la superficie terrestre para posteriormente poder analizarla y aplicarla en la gestión y en el análisis del cambio climático, o como de muchas otras disciplinas también que se pueden utilizar con esto. Un segundito, ahí va. El proceso de teledetección tiene distintos elementos, entre ellos la fuente de energía, la radiación propiamente dicha, que es también modificada por la atmósfera. Después tenemos la interacción con el objeto, o sea, cuando esta energía llega al objeto y después parte nuevamente hacia lo que son los sensores en los satélites. Y después la transmisión, bueno, que es lo que decíamos recién, de esta energía que se transmite y se recepciona por el satélite o por la fuente de luz, para posteriormente hacer una interpretación, un análisis y una aplicación para distintos estudios ambientales, urbanos, diferentes disciplinas. La observación remota de un objeto entonces requiere la interacción de tres elementos que son el sensor, el objeto y el flujo energético. ¿Sí? El flujo energético puede ser emitido por luz natural o mismo por los elementos en la Tierra que emiten su energía también, y algunos satélites también cuentan con, algunos sensores cuentan con emisión de energía y recepción de ese flujo para ver la reacción frente a los objetos. Como decíamos, las tres vías de interacción son la reflexión, la emisión y la emisión y reflexión. La primera es la que se emite por el sol y se refleja en cada elemento y es captada por el sensor. La emisión es energía que puede ser emitida por la superficie o por los objetos en la superficie y captada por el sensor. Y la emisión-reflexión es el tipo de donde el sensor puede generar su propio flujo, como decíamos antes, y se capta mismo por el sensor a la vuelta, ¿no? Ahora, acá. Esto lo hace mediante la lectura de las ondas electromagnéticas y se hace específicamente lo que es la teledetección, utiliza dentro del espectro lo que sería el rango visible y la parte que sería el infrarrojo, tanto como el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda media y el que es más alejado del infrarrojo térmico. Y más adelante también las microondas. Ese es el rango en el que se puede encontrar información o se puede, los sensores captan la energía, ¿no? Bueno, acá lo mismo, lo que decíamos antes, el espectro visible del espectro electromagnético se identifican, bueno, las tres bandas del visible son la azul, la verde y el rojo, y van desde el 0,4 a los 0,7 micrones.
El infrarrojo cercano, que va desde el 0,7 a 1,3 micrones, y ahí, como dice, es importante para lo que es la vegetación, para identificar distintos tipos de vegetación, identificar la salud propia de la vegetación, si tiene algún déficit de algún elemento, si está bien de nutrientes, si está bien de humedad, y en ese rango se puede detectar todo este tipo de cosas. El infrarrojo medio, que va desde el 1,3 al 8 micrón, en ese las bandas que se utilizan son las del infrarrojo de onda corta, que se relacionan a procesos de reflexión de luz solar, como la humedad de los suelos y la vegetación, y la banda del infrarrojo media, que es alrededor, como dice ahí, del 3,7 de micrones, y está relacionada a la emisión de la superficie terrestre. El infrarrojo lejano y térmico, que va desde el 8 a los 14 micrones, abarca la porción emisiva del espectro de la Tierra, o sea, detecta el calor de los elementos de la superficie. Y lo que es las microondas se utiliza mucho para lo que es cuando hay, por ejemplo, zonas de montaña y se tiene que identificar si estamos en el rango visible y eso, que se puedan identificar lo que es la nube, separar el elemento de la nube del elemento nieve, por ejemplo. Entonces sirve para eso porque es como que traspasa las nubes. La imagen satelital sería como el producto final del sistema de detección, ya después de la emisión y la recepción de los datos. Como dice acá, bueno, la imagen satelital es el producto final y representa las características físicas de un sector de la superficie de un determinado momento que se esté estudiando. Estas imágenes son de tipo raster, para aplicar después en los programas de gestión de imágenes satelitales. Y estas imágenes son, como dice acá, unas matriz de números que equivalen a los valores de reflectividad que registra el sensor, ¿no? Cuantos más, lo vamos a ver más adelante, pero cuanto más grande es el número, más es la reflectividad que absorbe el sensor. Cada unidad de esta matriz de puntos, de esta matriz de la imagen, es un píxel y se define, como dice ahí, a partir de la columna y la fila y el valor. Los tipos de resoluciones de estas imágenes que se obtienen satelitalmente pueden ser espacial, temporal, espectral o radiométrica. Y en combinación estas cuatro, lo que se hace es ver, según la aplicación que se le va a dar a la imagen, cuál preponderar y cuál utilizar con más importancia, o sea, cuál tener más en cuenta a la hora de hacer algún determinado estudio. La resolución espacial lo que se refiere es al objeto más pequeño que se puede identificar en una imagen. Esta resolución está, como decíamos, en estrecha relación con la escala de trabajo que se necesite y la fiabilidad obtenida en la interpretación, o sea, lo que se necesita que se vea claramente. Acá tenemos los tres tipos de sensores en cuanto a resolución. Tenés sensores de alta resolución que ofrecen mucho detalle, que pueden ser hasta más o menos alrededor de unos 30 centímetros, como el más detallado, 30 centímetros por píxel. Y estos son muy útiles, por ejemplo, para hacer agricultura de precisión, y para estudios que se necesiten tener mucho detalle en las imágenes. Las resoluciones intermedias
son utilizadas básicamente para lo que son recursos naturales en un área específica, ¿no? Y los que serían los sensores de baja resolución, ya estamos hablando de kilómetros por píxel, esos ya se utilizan más para lo que es estudios globales. En cuanto a resolución espectral, lo que se indica es el número y el ancho de bandas espectrales que puede captar el sensor. Esto sería las diferentes porciones del espectro electromagnético que un sensor es capaz de detectar y tener información en ese rango del espectro. Un sensor más idóneo, como dice ahí, puede ser para discriminar algunas cubiertas. Cuanto más bandas tenga y cuanto más estrechas sean estas, dentro del espectro, más detallado será la imagen final y más detallados serán esos datos. Bueno, como dice acá, depende los sensores puestos en los satélites, pero pueden ir desde 4 bandas hasta 220 bandas, depende el tipo de sensor y lo que también se necesite, se usa uno u otro satélite. La resolución espectral, como dice ahí, que utilizaba las bandas, diferentes bandas pueden ser utilizadas para distintos tipos de estudios. Como dice ahí, el meteorológico, usas básicamente una banda en el visible y después utiliza algunas bandas en lo que es la porción del infrarrojo termal. La humedad de la atmósfera, se utiliza el infrarrojo medio. Para hacer estudios de recursos minerales se utilizan las bandas del visible y también del infrarrojo cercano y el medio. Y lo que es estudios escenográficos, se utiliza básicamente la banda del azul del espectro visible, y de la vegetación se usa el visible y fundamentalmente se utiliza el infrarrojo de onda corta. Cada elemento en la superficie terrestre tiene una distinta reacción a esta radiación y esto sería lo que son las firmas espectrales y cómo reacciona cada elemento a los distintos rangos del espectro. Como se ve acá, por ejemplo, el agua tiene poca reacción, poca reflectividad, que es lo que va a notar el sensor. Tiene casi toda la reflectividad la tiene en lo que es el espectro visible, en la parte visible, y un poquitito solamente en lo que es el infrarrojo cercano. Y bueno, después tenemos otros elementos que van reaccionando de distinta forma según su composición. Pasando a la resolución temporal, esto se trata de la periodicidad con la que se adquieren estas imágenes, o sea, con la periodicidad en que el satélite toma una imagen de la misma porción de la superficie. Un ejemplo de esto serían los satélites meteorológicos, que deben brindar información en periodos cortos de tiempo. Muchos de ellos tienen una imagen, en el caso de los que son geoestacionarios, o sea que siempre están apuntando a una determinada área de la superficie, tienen una imagen cada 30 minutos, pero después existen los que hacen órbita a la Tierra y ahí ya tenemos distintas escalas temporales según lo que se necesite. Generalmente cuanto más detallado es la imagen, más es el tiempo que tarda en dar esta vuelta y volver al mismo lugar del planeta. Como dice acá, por ejemplo, el NOAA da una imagen cada 12 horas y esto, por ejemplo, para los recursos naturales, existen estos satélites que dan una imagen cada 16 horas. Eso depende mucho del estudio que se necesite, ¿sí?
depende también del detalle que se quiera y de la resolución de la imagen, de la resolución espacial. Se van combinando todos los factores como para ver qué es lo que más conviene a la hora de obtener una imagen satelital. La resolución radiométrica es, como dice acá, que se refiere a la sensibilidad del sensor y a la capacidad de detectar variaciones en la radiancia, o sea, de la radiación que llega al sensor. La capacidad que hay de determinar los valores. Cuanto más alto es este número, más valores, más valores en la escala de grises puede detectar para después poder procesarlos. Como dice, la codificación digital que utilizan los sensores se expresa en número de bits y esto se identifica con los valores que codifica el sensor, o sea, que es capaz de detectar. Cuanto más alto es este número, cuanto más valores en esta escala de grises puede dar. Como vemos acá, algunos satélites como el NOAA, que es el que vimos anteriormente, tiene 1024 niveles en estas escalas de grises, mientras que otros como son el satélite Aster, estos tienen muchísimo más nivel de gris, o sea, muchísimo más detalle, es capaz de detectar muchísimos más niveles, entonces la imagen queda como más detallada. Acá hay un ejemplo, se ve un poco lo que es la diferencia en estas resoluciones. Un sensor de 2 bits como el que está a la derecha es capaz de detectar poca escala de gris, entonces no hay tanto detalle en estas partes, en las partes grises que están arriba en el centro, por ejemplo, no se detectan algunos elementos que sí se pueden llegar a detectar en resoluciones más altas como las de 3 y 4 bits, que ya se empiezan a ver algunos detalles más de píxeles con otros valores, y eso hace a la resolución y hacia el detalle de una imagen final. Después lo que tiene que ver la aplicación fundamentalmente en el cambio climático, podemos ver acá algunos ejemplos de imágenes. Estas son, por ejemplo, lo que sería en Kenia la eutrofización del lago Turkana, que se pueden llegar a ver con la resolución temporal, se pueden llegar a ver los diferentes cambios que fue teniendo en el transcurso del tiempo, y se nota lo que sería esta presencia mineral en el lago este, puntualmente, ¿no? Otros ejemplos pueden ser estos para detectar lo que es las contaminaciones de aguas en distintas partes del mundo. Se puede utilizar como se ve acá para detectar algas y detectar zonas contaminadas de lugares, como en este caso cercanos a ciudades. Ahora vamos a ver por qué esto se ve de color rojo ahora en unas diapositivas más adelante. Yo tomé esta imagen de lo que sería, esta es una porción de Buenos Aires, en realidad es el área metropolitana de Buenos Aires, pero está buena y está interesante porque podemos ver varios elementos y cómo estos sensores satelitales pueden y cómo detectan estos elementos y cómo se representan después finalmente. Tenemos el área metropolitana, después hay un área que es fundamentalmente rural y de vegetación, y lo que es arriba, que es en este color cian que hay arriba, eso sería lo que es la parte del Río de la Plata, de acá de Buenos Aires. Como decíamos, entonces la vegetación se observa
en un color rojizo porque tiene más respuesta la vegetación lo que sería la porción del espectro del infrarrojo cercano, y se coloca una imagen cuando se recibe en escala de grises, y lo que se hace es mediante un procesamiento de imagen posteriormente en programas como Envy o programas como el Google Earth Engine. Ellos lo que te permiten hacer es trasladar, ubicar cada banda de la que recibís en la imagen satelital, colocarle un color como para ver la reacción que tiene en esa banda un determinado elemento. En este caso se colocó lo que es la banda 3 del satélite Aster, que es precisamente lo que es el infrarrojo cercano, se colocó en lo que es el color rojo cuando se hace el procesamiento, ¿no? Uno elige mediante el RGB, que es la salida básica de la computadora y de cualquier imagen que se ve en cualquier lado de las computadoras. Tenés el RGB, el azul, el verde y el rojo. En este caso se toma la banda 3 y se lo representa con el color rojo. Por eso las imágenes, al tener la vegetación reflectividad en el infrarrojo cercano, se colocó esta banda del infrarrojo cercano en el color rojo para que resalte. Lo mismo pasa con el agua. El agua se detecta con mayor detalle en lo que son las bandas del visible. Entonces se ponen estas bandas en lo que es el color, como decía acá, el color azul. Y bueno, después tenemos lo que es el área metropolitana, que en este caso no es de tanta importancia para el estudio, entonces como que no se toma tan en cuenta en qué color se le va a poner. Y así básicamente se pueden procesar, así como muy por arriba, muy introductorio, cómo se puede procesar una imagen satelital. Depende el uso que se le dé, se le va a dar un color a determinada banda, o se va a tomar en cuenta una banda y se va a dejar de tener en cuenta otra. Eso es lo que nos permiten los satélites, y cada vez con mayor detalle o cada vez con mayor tecnología se pueden tener más bandas, se puede aplicar más detalle en estas bandas en cuanto a lo que es el espectro electromagnético, y se puede tener más detalle, entonces los estudios pueden ser más detallados y más precisos con la gestión correcta, ¿no? de estas imágenes. Estas imágenes se pueden bajar tanto crudas, o sea, hay portales que son de acceso gratuito y otros que no, que se pueden bajar. Estas imágenes, por ejemplo, son todas gratuitas, las que tomé para la presentación, y se pueden bajar de distintos servidores y se pueden tener en crudo, como decíamos, en esta escala de grises, ¿no? Y se pueden procesar mediante estos programas para obtener los detalles que se necesitan. Así que, bueno, nada, esto básicamente sería como un pantallazo principal y así muy rápido de lo que sería la teledetección aplicada a lo que es la gestión de recursos naturales y de calentamiento global. Muy bueno, muy interesante todo lo que nos mostraste, todo lo que nos contás. Invitamos a nuestros seguidores a que dejen sus preguntas y todo lo que quieran decirnos también para compartir entre nosotros. Y te quería preguntar, ya que estamos, en todo este procesamiento de imágenes y en todo esto que nos contabas, en el recibimiento, procesamiento de todas las imágenes satelitales, ¿cómo influye o cómo se utiliza la inteligencia artificial? Que justamente ayer tuvimos una charla sobre eso y quería saber si en este campo también está presente.
Sí, últimamente la inteligencia artificial tomó un montón de importancia en lo que es el procesamiento de imágenes. Se pueden ahorrar muchos pasos, o sea, para gente que no está tan interiorizada en lo que es el tema del procesamiento con programas sofisticados y ese tipo de cosas, o no saber de programación quizá para algunos estudios determinados. Se pueden utilizar inteligencia artificial, se pueden crear buenos prompts que te traducen y te generan un código que finalmente se pueden subir a estos programas de gestión de imágenes satelitales y obtener ya directamente los resultados de estas imágenes con los colores. Estas imágenes se llaman imágenes a falso color, por lo que decíamos antes de utilizar colores para representar distintas bandas que se necesitan. Entonces, con la inteligencia artificial lo que se permite es hacer estos estudios y ya bajar el resultado mediante eh, los códigos en Python o distintos lenguajes. Fundamentalmente lo que son estos programas de gestión de imágenes como el Google Earth Engine y algunos más utilizan este lenguaje. Así que sí se puede y es bastante, ayuda un montón a ahorrar pasos y a, Ahorrar tiempo. y a la gente, claro, que quizá no tenga tanto conocimiento en lo que es la gestión de estas imágenes. Ujú, perfecto. Acá tenemos un comentario de Fedor Martínez. Nos dice que podríamos encontrar agua subterránea para Claro, crear pozos con inteligencia artificial e imágenes satelitales. exacto. Sí, sí, sí. Sí, en realidad se puede hacer, como decíamos recién, se puede eh, haciendo un buen prompt, como se dice, ¿no? Para distintas aplicaciones así de inteligencia artificial, se puede obtener resultados increíbles de cosas que quizás sean más engorrosas a la hora de querer investigarlas por uno mismo, buscando la información, buscando la imagen, viendo qué sensor o qué banda se va a utilizar, qué datos y después cómo traducir esos datos. Entonces, esto facilita bastante y hace mucho más accesible las imágenes al público en general y no tanto a los profesionales. Eso es lo bueno también que generamos con todo esto tecnológico que está surgiendo con tanta fuerza. Mismo hay muchos servidores de imágenes ya, en realidad no tanto de imágenes, sino de mapas interactivos que se pueden ver distintos tipos de estudios climatológicos, distintos tipos de estudios de calentamiento global, de recursos naturales, eh, como por ejemplo eh, hay portales que te permiten acceder a lo que son los datos forestales de todo el mundo, ver cómo va cambiando esto a lo largo del tiempo, cómo está la salud de los bosques en general, y todo eso sería el resultado final de estos procesos de teledetección aplicados a el interés general, ¿no? A un acceso uniforme para todos, ¿no? Que está buenísimo que eso suceda y que no sea algo solamente profesional, que cualquier persona de su computadora, desde su casa, pueda acceder a estos datos y, y pueda tener conciencia y mismo generar conciencia, hacer mapas, hacer presentaciones, empresas, distintas cosas con estos mapas directamente que ya te lo bajas desde un portal y no hace falta hacer todo el proceso de obtención de imágenes, como decíamos antes. Y eso. Fue pregunta cómo podemos hacer. Estoy queriendo comprar unas tierras, pero que sean áridas para reforestar y sería bueno poder encontrar agua subterránea. Una guía, que es software, por dónde podría comenzar. Una guía, ¿qué software se puede comenzar? Sí, en realidad lo que podrías hacer es meterte en lo que es
estos bancos de imágenes satelitales. Después, si querés, se puede pasar alguno por mensaje privado, no sé cómo se puede manejar eso como para tener, pasar a algún tipo de portal de imágenes. Se pueden descargar estas imágenes de distintos lugares y habría que hacer este procesamiento, ¿no? De ver en qué banda de estas imágenes, porque cuando vos bajas una imagen satelital, lo que haces es obtener todas las bandas del espectro que cubre un determinado sensor, que después se puede detallar qué sensores son para cada cosa, bajar esa imagen y en este caso, por ejemplo, de agua, y ir a la porción del espectro en donde el agua tiene la mayor reflectancia, como habíamos visto, que suele ser en el espectro visible, pero acá estamos hablando de agua subterránea, entonces habría que ver si hay alguna aplicación que yo ahora no recuerdo, si hay alguno de los sensores estos o qué espectro puede ser el que llegue a más profundidad como para detectar el agua. Seguramente se puede hacer, no tengo bien el dato, no tengo bien el conocimiento específicamente para lo que es agua subterránea. Pero se pueden generar esas imágenes, quizás si existen los datos, ¿no? Habría que averiguar. Ok. Otra pregunta, más allá de el procesamiento de las imágenes, ¿no? O sea, la inteligencia artificial también se podría aplicar para la recopilación de los datos que nos mandan los satélites. Sí, sí, sí. En realidad se puede usar las inteligencias artificiales se puede utilizar directamente ya para que busquen la imagen en internet. O sea, eso quizá le sirva a esta persona que estaba preguntando por el agua subterránea, para que busque la imagen del determinado lugar y trate de traducir el resultado que vos querés obtener. Habrá que generar como un prompt adecuado, bien detallado, como para que te pueda devolver que en realidad se devuelve en código Python y se lleva después a un programa como Google Engine, que es muy accesible y muy intuitivo para usar, para poder decodificar esa imagen y poder utilizarla para lo que se necesite. Pero sí, sí, se puede utilizar la inteligencia artificial para eso. Es lo que decíamos siempre, hacerla más accesible para que cualquiera pueda obtener estas imágenes. Perfecto. ¿Alguna pregunta más por ahí de alguien que nos esté escuchando? ¿De dónde nos están escuchando? Cuéntenos. Y por acá ya vamos a pasar a hacer un cierre de todo esto, volviendo un poco a lo del tema del cambio climático, mientras esperamos ahí que nuestros seguidores nos manden preguntas y todo lo que nos quieran comentar. También, Emi, te invito a, si querés dar algún dato más de todo lo que voy a decir ahora, lo puedes hacer cuando vos quieras. Vamos a hablar un poco ahora de las consecuencias, ¿no?, del cambio climático. Ya hablamos de qué es el cambio climático, ya hablamos de cómo detectarlo y ahora vamos a hablar de las consecuencias. La NASA ha declarado que en el año 2022 la temperatura promedio de la superficie de la Tierra y el océano de nuestro planeta fue de 1,55 grados Fahrenheit, o sea, 0,86 grados Celsius, por encima del promedio del siglo XX, o sea, la sexta más alta del registro entre 1880 y 2022. También se marcó el 46 año consecutivo desde 1977 con temperaturas globales por encima del promedio del siglo XX y los 10 años más cálidos desde 2010, con los últimos 9 desde 2014 a 2022 en el ranking de los 10 años más cálidos registrados hasta el momento. Y acá Emi nos va a poder contar un poco sobre esta imagen, que es del satélite NOAA. Esto lo saqué de la página de la NASA, que está disponible para todos también. ¿Qué nos puedes contar, Emi, de esta imagen? ¿Estás muteado? Ahora sí. Ahora sí. Estaba desactivado. No, básicamente lo mismo. En este caso los satélites NOAA son muy útiles. Los sensores que tienen a bordo los satélites NOAA
son muy útiles para este tipo de estudios de calentamiento, ¿no? Que estudian la atmósfera, que estudian las temperaturas superficiales, las temperaturas del agua. Así que es uno de los sensores. Tiene una alta resolución también para este tipo de estudios. Así que son... Y esta es una recopilación de imágenes. O sea, exacto, sí, sí, presumo que sí. esto, o sea, es como una superposición, ¿no? Exacto, sí, sí. Estas son imágenes finales hechas con procesamiento, que son recopilación de imágenes, como decíamos antes, de estas resoluciones temporales, ¿no? Que va dando vueltas y va tomando imágenes y va haciendo un mapeo mundial de determinado dato, ¿no? Podemos ver arriba a la izquierda, tenemos las referencias, ¿no? O sea, en grados Fahrenheit, en este caso lo tenemos, las zonas que son más rojas equivalen a 4 grados Fahrenheit por encima de lo que aumentó la temperatura, en blanco lo que no aumentó, y en más azul tenemos los lugares donde bajó la temperatura. Fíjense todo lo que sería la parte del polo norte, ¿no? Que es lo que más resaltado en rojo está. Seguimos hablando de las consecuencias entonces. Como pudimos ver en el mapa, realmente las temperaturas aumentaron, como es a la vista de todos. La mayor parte de este calor extra que tuvimos tuvo repercusión en la temperatura de los océanos y puede llegar a alimentar las tormentas tropicales intensas que en todos los lugares del mundo las tenemos. Acá en Buenos Aires hace poco tuvimos varias bastante complicadas. Así como la temperatura del planeta crece, la atmósfera soporta más humedad, haciendo que las lluvias sean muy fuertes e intensas. Condiciones más secas y calurosas significan además más incendios. El calor contenido en los océanos llegó a su récord, se agotó el hielo marino, hielo polar marino. Hubo 88 tormentas con nombre en todo el mundo. Recordemos que las tormentas que tienen nombre y los huracanes son los más fuertes, que se los identifica así, ¿no? Estuvieron Alex por ahí, ahora no recuerdo qué otros nombres tienen, pero hubo varios bastante fuertes. La temperatura promedio de diciembre de 2022 en la superficie terrestre y oceánica fue de 1,44 grados Fahrenheit o 0,88 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX. La extensión del hielo marino del Ártico se ubicó entre las 10 extensiones más bajas. Y ahora vamos a hablar un poco, a nosotros dos nos toca vivir aquí en Argentina, y vamos a hablar de un caso cercano que tuvimos. En enero de 2022, durante una ola de calor que se extendió en el tiempo junto a una sequía extrema, se generaron en la provincia de Corrientes, en Argentina, más de 1000 incendios, causando una importante devastación de humedales en el Parque Nacional Iberá y en tierras de cultivo circundantes a esa zona. Miles de hectáreas fueron perdidas, miles de animales fueron quemados y muertos. Podemos contar esa como una de las consecuencias más graves de estos incendios. Aquí tenemos unos mapas que también se han sacado de satélites, ¿no? Por sobre todo el que tenemos a la derecha, donde se pueden ver todos los focos de incendios, ¿no? O sea, cerca del Parque Nacional Iberá, como comentaba. No sé, Emi, si querés agregar algún dato por ahí. Esta es una imagen de un mapa de 2022, estamos hablando, ¿no? No sé si querés. Está muteado. Ahora sí, la vuelta del micrófono. Son imágenes lo mismo, sacadas, estas son imágenes que utilizan las bandas que detectan el calor, como habíamos dicho antes. Así que nada, con este tipo de estudios se puede ver a mayor o menor detalle, dependiendo la imagen, los focos de incendio. Y eso es realmente muy útil, ¿no? Ahora incluso había incendios por la zona de Bolivia que también se detectan de esa manera. Sí, se detecta. Lo imprescindible también en estos casos es la rapidez también, ¿no? Con la que se toman estos datos como para poder actuar y eso. Entonces se necesita también lo que es como hablábamos antes, de una resolución temporal más acotada, ¿no? O sea, que tengamos imágenes más
más rápidas del mismo lugar como para poder detectar esto con más rapidez y poder actuar. Claro, Aparte, más allá de los estudios futuros que se pueden hacer y todo, es tan bueno tener la progresión o la disminución de un aparte determinado como dato para evento. los bomberos y para las personas que deben Exacto. trabajar ahí. Sí, O sí, sea, pensemos exactamente. que el Parque Nacional Iberá, por ejemplo, es una zona de humedales bastante grande y es muy difícil poder detectar a dónde realmente está el incendio. O Sí, sea, sí, porque, los ingresos al Parque de Iberá son muy agrestes, muy complicados. Entonces, nada, está bueno poder verlo desde el cielo, ya sea con estudios mediante drones, que hay muchos también, muchos drones ya eh, que poseen estos sensores que hacen lo mismo que podrían hacer los satélites, pero se puede hacer un estudio más detallado y más rápido quizá con drones, ¿no? Que puedan hacer estas pasadas más rápidas por los claro. lugares y poder hacer una detección más temprana de los fenómenos que ocurran, ¿no? Ujú, exactamente. Hablamos un poquito de los humedales, son zonas de transición entre ecosistemas terrestres y acuáticos de baja profundidad, totalmente indispensables, ofrecen suministro de agua dulce, alimentos, materiales de construcción, control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigan al cambio climático justamente. Además, proporcionan agua y actúan como barrera frente a las inundaciones, sequías y otros desastres naturales. Almacenan más carbono que cualquier otro ecosistema. La provincia de Misiones, limítrofe con Corrientes, también ha sufrido una gran pérdida de hectáreas y biodiversidad debido a los grandes incendios que hubo en ese año en toda la provincia. Por eso es tan importante tener en cuenta todo esto de los incendios y en esas zonas, ¿no? Porque justamente los humedales son los que mitigan el cambio climático y son los que se están incendiando. Y estas son algunas imágenes que duelen, que nos tocó ver con Emiliano, compartimos un viaje en 2022. Fuimos a la provincia de Misiones y tuvimos oportunidad de conocer los esteros de Liberá y nos tocó ver estos incendios. Pensemos que la provincia de Misiones es selva, básicamente. Emiliano podrá decir un poco mejor sobre el tema de la geografía de ese lugar. Pero pensemos que es una selva y fíjense cómo estaba la ruta y al lado con todos los árboles quemados. A la derecha se puede ver una imagen de un atardecer en la ciudad de Posadas, que es la capital de Misiones, y fíjense cómo se veía todo el cielo lleno de humo y cómo se veía por ahí que había un foco de incendio cerquita, ¿no? Esta es una imagen de los esteros de Liberá. En ese momento los esteros todavía no había llegado el incendio, precisamente los esteros, pero durante el atardecer fuimos testigos de cómo se veía el humo que estaba llegando, ¿no? Poco tiempo después que nosotros estuvimos visitando ese lugar, se empezó a incendiar. Estas son imágenes también de Misiones. Esa fue una hoja que encontré en el piso en un parque provincial, que en este momento no recuerdo el nombre. Pero fíjense cómo está carbonizada la hoja. Eso fue lo que más me impactó, ¿no? Fíjense todo el color seco. Eso piensen que es verano. O sea, debería estar todo verde. Fíjense lo seco que estaba todo. La verdad es muy, muy, muy triste. Este cambio climático es un problema latente y existe, y como seres humanos somos más que responsables de todo esto que está pasando. Debemos tener más responsabilidad y conciencia en la utilización de los recursos naturales que nos brinda la Tierra, así como también de los desechos que todas nuestras actividades generan. Pensemos que nos estamos haciendo daños a nosotros mismos y a otras especies que nada tienen que ver con todo este daño que estamos haciendo. Hago un paréntesis acá y a mí me va a ayudar. Todo esto que les estamos mostrando de los incendios, si bien el cambio climático da las condiciones y las circunstancias como para que los incendios se propaguen mucho más rápido, en la mayoría de los casos, por lo menos aquí en Argentina, los incendios son intencionales y arrancan de esa manera. Quiero aclarar esto porque no solamente es el cambio climático, sino que existen personas que lo hacen a propósito y eso no puede estar pasando. Sí, básicamente, ya sea por algo intencional, ya sea por la quema de algún terreno con algún propósito que no debería ser el indicado para la zona, eh, no precisamente quizá en estos lugares, pero muchos lugares en el interior de Argentina puntualmente tienen el problema de lo que es la,
la quema de terrenos intencionales para la posterior colocación de lo que son pool de siembras y cosas que tienen que ver con la agricultura, que si no hubiesen sido incendiadas, estarían protegidas por ser zonas ecológicas necesarias, ¿no? Para el país y para el mundo. Entonces, mucha gente lo que hace, entonces pasan este tipo de incendios intencionales, que después las tierras básicamente quedan inutilizables y se pueden posteriormente vender a bajo costo por el Estado y adquirir por empresas como para hacer proyectos de agricultura gigantescos, ¿no? Exactamente. Y después también, más allá de esto intencional, digamos, también suceden los accidentes. Los Sí, sí. accidentes de prendí una fogata en un bosque y se me fue de las manos. Y eso Sí, también es un problema. quemas de pastizales que se van de las manos, mismo lo que decís vos, ¿no? Una fogata a un turista, nada, distintas cosas que son intencionales o no, pero son consecuencias de un acto humano y que aparte de ser una consecuencia de un acto humano, lo que contribuye desgraciadamente al calentamiento global es a que estos pequeños incendios se propaguen más rápido y haya poco tiempo para actuar quizá eh, frente a un foco chiquito que rápidamente puede hacer grande O y puede mismo se hacer me desastres ocurre, como en este momento hay en el interior de la provincia de Córdoba. Ahí, exactamente. Se me ocurre también mucha gente que fuma y tira la colilla del cigarrillo prendida, y eso yendo por la también, ruta, sí, sí. exactamente. Y si encima tenemos este tema del cambio climático que tiene toda la vegetación seca, eso se prende. Eso se prende Sí, sí. rapidísimo y después no lo puedes controlar. Es es muy rápido, más en estas zonas del norte del país, en esa franja, en esas latitudes, que haya este tipo de incendios rápidos por vegetación seca. Eso está bueno también, se puede, mismo volviendo a lo que es las imágenes satelitales, se pueden estudiar mucho lo que es el estado de la vegetación, eh, la presencia de agua en esta vegetación, distintos tipos de sensores pueden detectar la salud de las hojas metiéndose dentro de la hoja, de la información de la hoja de la clorofila. Entonces se puede tener una información muy detallada del estado de determinada zona en cuanto a la vegetación para poder prevenir este tipo de actos. Exactamente. Bueno, y ahora, ¿qué podemos hacer, no? Porque tenemos todo este problema y tenemos que pensar también qué podemos hacer nosotros para empezar a frenarlo un poco, ¿sí? Básicamente la regla de las 3 Rs, reducir nuestros residuos, reutilizar lo que podamos y reciclar, separar bien el papel, el cartón, los residuos que no se pueden reciclar y demás. Algunos otros consejos: ahorrar energía, utilizar energías renovables, utilizar movilidad que no genere emisiones o bien utilizar lo que es el transporte público, considerar nuestros desplazamientos, hacerlos caminando si es posible, comprar productos que se generen de forma sostenible, considerar también la cantidad de nuestros residuos, si realmente estamos generando residuos de más, ¿no? Tratar de reciclar lo más posible y concientizar a todos los que conozcan sobre este problema es muy, muy importante para tomar conciencia. Lo más importante de todo esto es tomar conciencia de lo que está sucediendo. Y para cerrar esta hermosa charla que tuvimos, les voy a dejar un extracto de Pálido Punto Azul de Carl Sagan, que dice lo siguiente: nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al la cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar sí, asentarnos aún no. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Como les dije antes, esto es un extracto de Pálido Punto Azul de Carl Sagan.
Y bueno, una imagen ahí debajo de la NASA, donde podemos ver los anillos de Saturno. Claramente esta imagen no es la que vio Carl Sagan para escribir todo eso, sino una imagen de la Voyager, pero esta es la más reciente que tenemos y ahí debajo en una flechita podemos observar nuestro planeta tan diminuto. Así que este es el cierre de nuestra presentación el día de hoy. Vamos a sacar esto por acá. Vamos a leer acá a nuestros seguidores. El futuro lo tenemos en nuestras manos, nos dice Fedor. Por eso mi próximo proyecto a corto plazo es comprar unas tierras y reforestar 5 hectáreas, 2 para trabajar y 3 para que sea tu propio bosque protegido. Excelente. Saludos, nos dice Carlos desde Londres. Excelente charla, Emiliano. Excelente charla, Carolina. Nos alegra mucho que nos hayan gustado. No sé si alguien más. Sí. Déjame agregar algo al comentario anterior, que está buenísimo, ¿Vale? esto de comprar las tierras y reforestar. Bueno, ¿no? Claramente lo que estaría bueno en ese caso sería, ¿no?, reforestar con especies nativas, ¿no?, del lugar, no Muy utilizar, importante. vegetación que sea introducida, o sea, usar básicamente vegetación del lugar, ¿no? Como para que los animales que estén en el lugar puedan volver a eso, tengan sus nichos para hacer sus nidos, para poder tener alimento. Hay que tener un montón de cosas en cuenta a la hora de reforestar, y estaría bueno que sea así, ¿no? No elegir especies invasoras, especies de vegetación que Exótica. puedan alterar la calidad del ecosistema en general que haya en el lugar, ¿no? Es buenísimo esta idea de poder reforestar, es algo que soñamos todos, ¿no?, en algún punto, pero bueno, nada, con algunos cuidados como para que sea amigable con todo, ¿no? Y para que sea productivo. Para que realmente contribuya a algo bueno, ¿no? Exactamente. Porque hay muchos lugares que básicamente lo que hacen es eh, poner vegetación, árboles y cosas que nada tienen que ver con el lugar, y eso lo que hace es expulsar a muchas especies de animales, de insectos y de organismos que viven de la tierra del lugar, y eso complica a veces las cosas. Exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta más? A ver, ¿alguien más que nos quiera escribir? Se callaron todos ahora. Así que bueno, mientras tanto, Emi, te quiero agradecer en nombre de Astrociencias Ecuador por la charla que nos diste, por tu tiempo. Muy interesante todo, re útil, súper completo. Y bueno, nada, invitarlos también a nuestros seguidores que en una hora más o menos también tenemos otra charla aquí, así que se queden prendidos. Excelente charla, nos dicen por acá. Fedor, excelente charla, gracias. Gracias a vos por escucharnos. Edison, Fonseca también, muchas gracias a vos. Y bueno, quédense atentos, quédense prendidos. Muchas gracias, Emi, otra vez por participar Gracias, en esta gracias por la charla. Y bueno, invitación. Se pueden acceder a distintos portales, como había dicho, para que la gente misma, ¿no?, para que todos podamos apreciar estos cambios, estas cosas, mediante el uso de teledetección. Hay portales como la NASA, acá tengo algunos anotados. Hay un portal que se llama eBird, así como pájaro en inglés, lo que hace es poder seguir rutas de animales, poder seguir rutas migratorias de distintos animales mediante imágenes satelitales. Hay páginas como la que es el Global Forest Watch, que es un portal que te permite ver en tiempo real y imágenes históricas de lo que son los bosques mundiales. Entonces se pueden ver ahí mismo las consecuencias, ¿no?, de todo esto, de todos estos cambios. Y nada, así como de ese tipo de portales, hay para todos los temas, ¿no? Para temas de agua, para temas de
de deforestación, de calentamiento, así que hay información por todos lados y lo bueno, como decíamos antes, que es accesible. Perfecto. Bueno, te agradecemos nuevamente, Emi, por tu tiempo y por tu hermosa charla. Y bueno, quédense emprendidos una horita más y comienza la charla que sigue en esta Semana Mundial del Espacio. Así que les mandamos un saludo a todos y muchas gracias por habernos escuchado. Adiós.